A Informe Regional. Esta vez dedicamos el programa a hablar de la educación pública, que lamentablemente desde hace largo tiempo se ha convertido en un verdadero campo de batalla. Y esto es por varias razones, ustedes recordarán. Comenzó el año escolar 2025 en todo el país, pero aquí no fue posible por el paro de profesores de casi un mes. ¿Qué noticias conocía el resto de Chile respecto de Magallanes y por mucho tiempo? Que había escuelas en mal estado, techos que se llovían y sistemas de calefacción que no funcionaban, por ejemplo. Y además que en el pasado los municipios no pagaban la totalidad de los sueldos ni las cotizaciones previsionales de los profesores. Por eso cuando una ley estableció un cambio radical, es decir, el traspaso de los colegios y escuelas públicas desde los municipios a los SLEP, los servicios locales de educación, algunos celebraron, pero atención, si los profesores pasaron a ser, con todas sus letras, funcionarios públicos, es decir, funcionarios del Estado, ¿por qué no comenzaron a recibir, por ejemplo, una asignación de zona extrema? Eso explica en gran medida por qué decidieron paralizar en marzo de este año. Pero el gobierno se niega a subirles los sueldos. Temen que en otras zonas del país se levante la misma demanda. Y otra piedra en el zapato, atención, ¿por qué los asistentes de la educación de Punta Arenas y Puerto Natales sí negociaron con los alcaldes aumentos de sueldos sustanciales antes de ser traspasados desde los municipios a los SLEP? Ponga atención. ¿Sabía usted que por esos aumentos de sueldos, autorizados y firmados por los alcaldes, la Municipalidad de Puerto Natales paga casi 1.200 millones de pesos anuales y que la Municipalidad de Punta Arenas tiene que pagar 3.500 millones de pesos al año? Y reitero, por los aumentos de sueldo de los trabajadores asistentes de la educación. Para que se haga una idea, eso es lo que gasta el municipio de Punta Arenas en todo un año para el aseo total de la comuna, incluida la limpieza de las calles, las plazas, los camiones de aseo, etc. Y con esos 1.200 millones de pesos, la Municipalidad de Puerto Natales podría financiar el alumbrado público de la comuna por todo un año. Cuando hablamos de los sueldos altos de los asistentes de la educación, ¿de qué montos estamos hablando? Datos de la Ley de Transparencia, atención. Y además denunciado por el Colegio de Profesores. Una psicóloga gana casi 8 millones de pesos. Una psicóloga gana casi 8 millones de pesos en una escuela de Punta Arenas. En otro colegio, la secretaria gana más que el propio director. En otro establecimiento, la terapeuta ocupacional y la kinesióloga ganan 4 millones de pesos al mes cada una. Y todo eso mientras los profesores que se rigen por el estatuto docente no tienen ese tipo de negociación colectiva y ganan 1.900.000 pesos por una jornada completa. Así que, bueno, la Municipalidad de Punta Arenas llegó a pagar 3.500 millones de pesos al año, y eso es lo que está haciendo, y el municipio de Puerto Natales, reitero, 1.200 millones, hasta que estos además funcionarios sigan trabajando para la educación pública. Hoy los invito entonces a sorprenderse con lo que está pasando aquí en Magallanes en la educación pública y también a tomar nota de cómo, atención, Gabriel Boric, otrora dirigente estudiantil, se comprometía a escuchar a la calle. Pero algo cambió cuando regresó a su tierra natal investido como presidente de la República. ¿Y por qué, dirá usted? Seguramente recuerda que en marzo de este año no enfrentó las preguntas de la prensa sobre los profesores. El presidente tampoco se reunió con los docentes para escuchar sus demandas en plena paralización de clases del mes de marzo. Así que con toda esta información los invito a conocer parte de este conflicto de la educación pública en Magallanes. Estado torneando al revés con la educación. Han seguido incentivando el negocio de la educación y eso creemos que no se puede seguir permitiendo, presidente. Así que sepa que vamos a seguir en la calle movilizándonos por una educación pública, gratuita y de calidad. Me parece muy bien. Todos los chilenos tenemos derecho a expresarnos y a movilizarnos. Somos un país libre y democrático, pero siempre hay que hacerlo en forma pacífica y respetuosa. De acuerdo, y además, el tema es que ustedes como gobernantes tienen el deber de escuchar lo que propone la gente en la calle. Ustedes como gobernantes tienen el deber de escuchar lo que propone la gente en la calle. Nosotros confiamos en este gobierno. Nos usaron como voto político y eso lo tengo que decir con todas sus letras. Nunca pensamos que nosotros íbamos a llegar a paralizar con este gobierno. Usted lo dice porque el presidente tuvo como camiseta o bandera de lucha la educación, porque hay un Ceremi que fue dirigente de los profesores. Exactamente. Y otra cosa, nuestro presidente estuvo muchas veces sentado cuando era candidato en nuestra mesa del colegio de profesores. Y él dijo, colega, no se preocupe, nosotros vamos a ayudar en esto. La educación es lo más importante, la salud es lo más importante. Vamos a hacer gestión. ¿Qué pasó? Ni siquiera nuestro presidente, que es de la región de Magallanes, tuvo un gesto de recibirnos.
sabiendo que cuando él estuvo acá, estuvimos parados afuera del DIMS, esperando que nos reciba. ¿Y qué pasó? Nada, nos dio un portazo, nos dio realmente una bofetada. ¿Y ustedes no se lo esperaban? Nunca. Nunca, por lo mismo, porque él estuvo sentado en el colegio de profesores. Ellos que se dicen ser parte de los trabajadores. O sea, realmente fue un discurso. Es importante mencionar que la profesión docente necesita reclamar el lugar que le corresponde. El presidente de la República, Gabriel Boric, no tuvo contacto con la prensa en el Foro Internacional de Inversiones que fue inaugurado la mañana de este lunes en el Hotel y Casino Dreams. Fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el que tuvo que responder las preguntas de los medios de comunicación respecto del paro de los profesores. La autoridad cerró las puertas al aumento de sueldo para los docentes debido al déficit en el financiamiento de la educación pública en Magallanes. Por supuesto que nuevos incrementos de remuneraciones solo incrementarían esa situación, pero lo más complejo es que eso no se acota simplemente a Magallanes. Eso tiene efecto sobre las remuneraciones de los profesores en todo el país, porque evidentemente en la medida que se van produciendo desequilibrios, se van produciendo diferencias, eso se traduce en demandas de otros sectores. Los SLEP forman parte de una estructura de carácter nacional, entonces tenemos que mirar, ¿cierto?, la armonía y la consistencia de los sistemas de remuneración en todo el país. Aquí el SLEP sabía, nosotros como colegio de profesores le estamos diciendo, ustedes se van a enfrentar a esta situación, los profesores en algún momento van a reclamar por este tema. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el ministro con respecto a este tema? Se lo dijimos antes del traspaso, esto no fue que nació ahora el año 2025. Nosotros tuvimos muchas reuniones con el director del SLEP, tuvimos muchas reuniones a distancia, antes del traspaso con la DEP. Ellos dicen, no, que lo vamos a ver, que no se preocupen, no va a existir ningún problema, se van a realizar las acciones. Como aquí veíamos que no pasaba mucho, acá entonces teníamos que recurrir al nivel central. Estuvimos con la subsecretaria, estuvimos con gente de la DEP. La subsecretaria en una oportunidad nos atendió 20 minutos. En otra oportunidad nos dejó un montón de gente sentada en una mesa, solamente escuchaban. Respecto al tema salarial, lo que les hemos planteado es que nosotros tenemos que hacer un trabajo que requiere tiempo, que requiere un diagnóstico más en profundidad. El ministro, él dice, el profesor de Punta Arenas gana más que el profesor del norte del país, pero él no coloca la otra parte, que claro que ganamos un poquito más que el resto del país, pero acá porque también la realidad de Magallanes es mucho más difícil, mucho más cara. La vivienda, el transporte, la alimentación es mucho más caro. Esa parte ellos no lo dicen, por lo tanto hacen comparaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Un profesor de Punta Arenas que tiene su horario completo, ¿cuánto gana? Un profesor con 44 horas está ganando 1.900.000. ¿Cuánto debería ganar a partir del reajuste que ustedes solicitan? Dentro de la dinámica que nosotros sacamos porcentajes con los colegios particulares, íbamos a quedar nivelados con los colegios particulares dentro de la región. ¿Qué monto es? Ya, 25.000 pesos, APP de la hora. Que ya iba a ser digamos... ¿Y esa es una remuneración considerable? No sé, por ejemplo, en el caso de un profesor de 44 horas, podía fácilmente, en términos de imponible, 2.500.000. ¿Y qué pasa con este asistente de la educación? ¿A qué tanto llegó esa diferencia? ¿Qué casos usted considera emblemáticos? Cuádruple. Un asistente de la educación puede ganar 4 veces ese dinero, por ejemplo. Hay gente que gana 8 millones, 9 millones. ¿Asistente de la educación? Asistente de la educación. ¿Una psicóloga? Profesionales. Qué bueno que lo hicieron, que lo pudieron hacer, pero hay muchos que están por arriba de un profesor. Hay una asimetría salarial que no corresponde. Una asimetría salarial que se generó en un comportamiento absolutamente irresponsable de la gestión del municipio y que la gestión de SLEP no ha sido capaz de resolver, y ahí se mantienen estas situaciones donde yo ejemplificaba, psicólogos o profesionales, asistentes de la educación ganando 7 millones de pesos, secretarias ganando más que su jefa directa, la directora de la escuela, y así ejemplos distintos donde hubo una absoluta irresponsabilidad, pago de favores políticos, distintas situaciones que son absolutamente impresentables. Cuando el Estado quiere retomar la educación pública, que es lo que la ley de educación hace, es decir, ya no más corporaciones, ya no más municipios. Allí lo que hubo durante todas esas administraciones era la posibilidad que negociaban con el alcalde de turno, la alcaldesa de turno, aumentos en sus remuneraciones, y fundamentalmente hubo por muchos años, yo diría, un muy buen manejo de sindicatos de los asistentes de la educación y profesores que negociaron
sus derechos adquiridos, negociaron sus remuneraciones de manera absolutamente lícita, es decir, lo hicieron bien. Lamentablemente acá hubieron malos manejos, sobre todo los años antes de pasar a la LEP, se prestó para subir los sueldos, para negociaciones, los sindicatos también abusaron las municipalidades y traspasaron más encima a las LEP un monto, una nómina de pago mucho más grande de lo que estaba presupuestado originalmente. Y lamentablemente, para variar, tampoco hay castigo. Y esta caricaturización, que es lo más fácil cuando no hay conocimiento del tema, que a esta altura recordar es como hacer clase a parlamentarios, o no a todo tema que también desgasta, o autoridades. Los profesores en el sistema público se rigen por un estatuto docente nacional. Los asistentes de la educación se rigen por el Código del Trabajo, por tanto son las normas del Código Laboral. Ellos tienen el derecho a sindicalizarse y efectivamente los sindicatos tienen derecho a negociar colectivamente con derecho a huelga incluido. La libertad sindical es un derecho que está consagrado en nuestra normativa. Por tanto, lo que ha venido haciendo la Corporación Municipal de Punta Arenas el año 2017, se firma esta negociación colectiva, que por supuesto no es eterna. Al año 4 se reactiva finalmente la nueva negociación, año 21, y en ese momento, una vez que se llega a un acuerdo, se divide el sindicato en dos por temas internos. En el año 22 el nuevo sindicato negocia, y para los que conocen de derecho laboral, que no solamente para campaña, sino un poco de la vía, los pisos tienen que ir, son pisos y ahí para adelante, son progresivos, no son regresivos. Y lo que se hizo en ese momento, donde todo el mundo político aplaudió, fue establecer una suerte de bono de zona extrema, ya que ellos son trabajadores que trabajan para el Estado, con fondos del Estado, como una función pública, y son de los pocos funcionarios públicos, sin serlo, que no tienen esta asignación de zona como el resto de los trabajadores acá. Eso viene de mucho un arrastre, pero nadie le hizo un paralelo a ese tema. ¿Cómo puede ser? Está bien, un psicólogo uno merece, es profesional, tiene su estudio, pero un profesional que trabaja en educación no imparte las clases, es el profesor. Y fue demostrado, en el mes de marzo, los profesores estuvieron en paro, por lo tanto, no hubo clases. ¿Y qué te demuestra eso? Que un asistente de la educación no es el que da las clases, es el profesor. Cuando yo llegué, habían al menos 10 trabajadores que ganaban mucho más que el jefe de la corporación. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque hubo personas que vino con un estatus y con un sueldo predeterminado antes. ¿Y por qué no lo sacamos antes? Porque nosotros, con este déficit que teníamos todos los meses en pagar los sueldos, no podíamos tener la liquidez para poder pagar las indemnizaciones que la ley establece a muchos trabajadores que a lo mejor el sueldo se escapaba sobre la regla o derechamente no se justificaba. Tema que lo peleamos siempre, pero nunca llegó más dinero finalmente que lo que venía por las subvenciones. Nadie podía fiscalizar aquello, porque les recuerdo que los municipios son autónomos y las corporaciones son entes privados. O sea, no había ni siquiera por la vía de la Contraloría o lo que fuere, una posibilidad de fiscalización real. Entonces, el que debía asumir esa responsabilidad era el alcalde o la alcaldesa de la época. Efectivamente, hay hoy día remuneraciones que a toda vista son objetables, porque exceden absolutamente lo prudente, lo normal. Qué bueno que todo el mundo ganara más plata, pero rentas de 13 millones, de 7 millones, de 5 millones, yo no voy a catalogar, porque yo respeto mucho el trabajo de los asistentes de la educación, lo respeto muchísimo, lo he defendido toda mi vida, me tocó defenderlo en la discusión de la ley, logramos que estén los derechos adquiridos, pero ellos mismos tienen conciencia de que hay efectivamente excesos y están dispuestos, yo no tengo duda, que están dispuestos a llegar a acuerdos finales para que esos excesos sean corregidos, pero ellos hicieron lo que se les permitió legalmente hacer. Y más encima hubo una responsabilidad en el Congreso al inventar este tema de la LEP sin tener todos los pasos resguardados, porque yo creo que no era la solución los LEP, yo creo que lo que había que hacer era normar y ordenar las corporaciones municipales e ir de a una. Creo que ese era el mejor camino, pero inventaron este otro camino que creo que es más complicado, pero no resguardaron que los alcaldes, al saber que iba a haber traspasos, iban a prestar para subirle los sueldos, para caerle simpáticos, sobre todo en época de elecciones. Entonces, en vez de arreglar el problema, lo empeoramos. Hay un pecado, si es que así se quiere ver, que tiene alguna lógica, porque estas agrupaciones de trabajadores
negociaban permanentemente con los alcaldes de turno, y los alcaldes probablemente vieron que como ellos ya no iban a administrar la educación, 6 meses antes que hicieran los traspasos a los SLEP, negociaron incrementos importantes de los sueldos de fundamentalmente los asistentes de la educación. Por una ley que se ha cambiado 3 veces en 12 meses, lo que es una política pública justamente lo más extraño que hay, con 2 municipalidades afectadas, Natales y Punta Arenas, se estableció que todo lo que habíamos acordado previo al traspaso sea de cargo de la municipalidad respectiva. En la municipalidad se debió haber finiquitado todo el mundo, haber pagado los sueldos y haber partido de cero contratando a la gente justa que se necesita para cada cosa. El primer año de funcionamiento no se podía echar a nadie, pero a partir de ahora sí. Entonces, si me preguntas a mí, yo prefiero que la gente mantenga un trabajo permanente a que tenga que ser a fin de año desvinculado, y ojalá hayan acuerdos. Y donde no los haya, es altamente probable que esas personas van a ser desvinculadas. Bueno, hemos analizado desde el estudio lo que acabamos de compartir con ustedes en sus casas y veo que mueven la cabeza. En algunas cosas están de acuerdo, otras las rechazan tajantemente. Quiero presentarles a ustedes y les quiero dar las gracias por estar con nosotros a Javier Quintul. Él es presidente del Sindicato 2 de los Asistentes de la Educación de Punta Arenas. Javier, muchas gracias por venir a compartir tus opiniones acá con nosotros en Informe Regional. Y quiero presentarles también a Roxana Figueroa, que está con nosotros, presidenta interina del Sindicato de Asistentes de la Educación también de Punta Arenas. Muchas gracias. Gracias también, Roxana, por estar con nosotros. Y bueno, este movimiento de cabezas me hace pensar que hay mucho que decir, pero quiero partir, Javier, a ver si nos puedes de alguna manera hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo, porque el senador Bianchi apoyó a los asistentes de la educación en las conversaciones, pero ahora dice, ojo, aquí hay excesos, hay pagos que son objetables, y entonces esto o se conversa y se arregla o serán desvinculados. ¿Cuál es tu mirada de esto? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Yo estoy muy contento de tener esta tribuna, pero también muy sorprendido a propósito de lo que me estás señalando, Scarlett, porque existe una línea de defensa de parte, en aquel momento como senador, el señor Carlos Bianchi, y que el año 2017 logramos en conjunto, como equipo, inclusive él entre medio, ¿ya? Conservar los derechos adquiridos de los instrumentos de negociación y convenio colectivo. Y en ese respecto me sorprende que hoy día haya otra línea en función de los trabajadores asistentes de la educación. Recordad que estos trabajadores fueron Código del Trabajo, como bien veía yo en el reportaje, que no puedo estar más de acuerdo en ese contexto, digamos, con el alcalde actual, en que como Código del Trabajo tenemos la plena facultad de negociar colectivamente. Esa ley nos permitió por más de 20 años establecer negociaciones colectivas. Te pregunto, perdón que lo interrumpa, ¿cuál es la lógica de que algunos asistentes de la educación lleguen a ganar incluso más que el director o directora de colegio? ¿Cómo lo entiende la gente que está viendo aquí y que dice cómo puede haber alguien que gane una millonada de sueldo, incluso más que un senador, un diputado? En fin, o sea, lo que acabamos de escuchar es realmente impresionante. Le pregunto cómo se llegó a eso o qué lógica hay detrás de aquello. Usted me dice, somos Código del Trabajo, tenemos perfecto derecho a negociar, fuimos apoyados incluso por parlamentarios. Bueno, ¿y hacia dónde va esto y cuál es la lógica? Sí, lo puedo responder muy claramente y muy sencillamente. Desde la perspectiva de que los asistentes de la educación hemos trabajado por más de 20 años para tener mayores y mejores beneficios para los trabajadores. No todos los trabajadores, yo puedo entender también de que esta costumbre que se generó en los municipios, cada vez que existe un alcalde nuevo, puedan existir algunos acuerdos de los cuales no podemos responsabilizarnos como negociaciones colectivas, como sindicatos. Usted dice que los alcaldes no pueden desentenderse de su responsabilidad, por supuesto, de firmar que sí. Estos acuerdos. No hay ningún motivo por los cuales hoy día el alcalde pueda decir, ¿sabe qué? Esto no es responsabilidad nuestra porque venía desde antes. Eso no es un tema que nosotros podamos explicar, lo tiene que explicar el alcalde propiamente tal. Nosotros utilizamos absolutamente nuestra facultad para poder generar mayores y mejores beneficios para nuestros trabajadores, que evidentemente hoy día
por más de 20 años, ¿verdad? Pasado el tiempo, hoy día tienen mayores y mejores condiciones. Ya, pero un sistema así es insostenible porque ustedes van a poder ver en pantalla desde su casa que lo que ha generado esto son tremendas responsabilidades de parte de los municipios. En el caso de Punta Arenas tiene que de alguna manera pagar 3.500 millones de pesos mensuales por estos reajustes y Puerto Natales, que es un municipio más pequeño todavía, no es capital ni siquiera regional, bueno, tiene que pagar 1.200 millones de pesos. Entonces es realmente impresionante y Roxana, te pregunto, más o menos siguiendo el camino, entiendo la lógica y ustedes dicen, nosotros hicimos lo que las herramientas de la ley nos permiten. Sí. Pero la gente se estará preguntando, ¿qué porcentaje de los asistentes de la educación llega a ganar estos sueldos? ¿En qué cargos están? A ver, hay varias diferencias que podríamos también resaltar. Una es la cantidad de horas que trabaja un asistente de educación versus un profesor, un docente. ¿Trabaja más un asistente que un profesor? El asistente generalmente, en la mayoría, tiene 44 horas. Por decir algo, la preparación profesional, los estudios, ¿son equivalentes? Es que nosotros, los asistentes de educación, es muy amplia la gama que pues nosotros tenemos desde profesionales a auxiliares de aseo o de obras menores, como son diferentes las escalas de sueldo que puedan tener. ¿Qué lógica tiene, perdón que le interrumpa, que un asistente de educación gane más que un director de colegio, como denunciaban? Y yo creo que en nuestro parecer son casos muy puntuales y que no es que los sueldos se hayan arreglado antes del traspaso. Ellos venían con un sueldo ya establecido por los convenios colectivos anteriores. Hay muchos factores. Tampoco es que sean... Sí, los años de servicio, son muy pocos, son los casos puntuales los que ganan esa cantidad de plata. ¿Y cómo se resuelve esto? Se los voy a preguntar a la vuelta de lo siguiente que quiero presentar, porque qué es lo que viene. Y ahí el diputado Carlos Bianchi hacía una advertencia bien interesante, te lo voy a preguntar, claro, Roxana, a la vuelta, pero reitero algo que dije. Por ejemplo, el municipio de Puerto Natales tiene que hacer frente a esto con 1.200 millones de pesos por año. Eso equivale a lo que les cuesta, por ejemplo, el alumbrado público. Entonces quiero invitarlos, por favor, a escuchar qué dice la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, porque dice, yo reconozco que estos son derechos adquiridos de los trabajadores, pero estos acuerdos no los firmé yo, lo firmó la administración anterior. ¿Por qué tiene que pagarlo hoy el municipio que yo encabezo? Escuchemos, por favor. A nuestra llegada nos dimos cuenta que el año 2023 se realizó una negociación colectiva con los asistentes de la educación, donde dio cuenta de los primeros descuentos el año 2024 por alrededor de 1.200 millones anuales. El año 2025 nos comunicaron que efectivamente nosotros tendríamos nuevamente este descuento de 1.200 millones, que por el sistema de cálculo hoy día llegaríamos quizás a 1.000 millones, no nos pueden descontar del Fondo Común Municipal más que esa cantidad, pero todos los saldos que van quedando pendientes año a año se van sumando posteriormente a los años siguientes. También nos comunicaron que este descuento va a ser de manera permanente para nuestro municipio mientras estén cada uno de los asistentes de la educación contratados por el SLEP, permanezcan en el sistema. Nosotros vamos a seguir pagando ese descuento y ese monto que fue pactado en esta negociación colectiva. Por lo tanto, ha sido un daño bastante importante a la hora de asumir esta responsabilidad de administrar este municipio con un déficit que también dice relación a este descuento del Fondo Común Municipal. Si uno empieza a ver la cantidad de años que vamos a sufrir este descuento, es una cifra importante. Ya 1.200 millones al año para nosotros es una cifra bastante considerable. Con este monto nosotros hoy día, por ejemplo, estaríamos externalizando el servicio de aseo, ornato, recolección de residuos domiciliarios, por ejemplo, estaríamos solventando algunas deudas o estaríamos pagando el alumbrado público. Son muchas situaciones que hoy día se pudiesen realizar con esta cantidad de dinero que son 1.200 millones anuales. Por lo tanto, es un daño enorme que hemos sufrido. Hoy día nosotros no estamos cuestionando los derechos adquiridos que tienen por esta negociación cada uno de los asistentes de la educación. Por cierto, que debiesen permanecer esos derechos
en el tiempo, porque así estaba estipulado también a la hora del traspaso, pero debiesen ser asumidos, en este caso creemos que por el Ministerio de Educación, por el SLEP. Ellos son los nuevos empleadores que debiesen asumir estos costos, es lo que hemos estado planteando una y otra vez y reiteradas veces para poder quedar exentos de este descuento que afecta enormemente las finanzas de este municipio. Tuvimos reunión los primeros días de enero de este año con el ministro de Educación, con los equipos técnicos, donde nos daba cuenta de que nuestra comuna era una de las comunas que había tenido esta negociación incompatible, que no se entendía la lógica de esta negociación y que por tanto este municipio estaba sancionado por esa toma de decisión que se llevó a efecto en ese año, en el 2023, y que se asumió el 2024 y de aquí en adelante. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos responsablemente asumiendo, recibimos los descuentos mensuales, no nos hemos quedado tranquilos con este descuento, seguimos tratando de que no se realicen y que se llegue a un acuerdo, porque creemos que hoy día esta nueva administración no debiese pagar los costos de decisiones que fueron mal tomadas y evaluadas en la administración anterior. Bien, ¿qué responden los asistentes de la educación? Nos respalda la normativa vigente, los convenios de negociación colectiva, el código laboral. Y yo le pregunto, Roxana, ¿qué es lo que viene entonces? Porque si hay detrás una normativa vigente, ¿no hay vuelta atrás? Estos sueldos que el diputado Bianchi dice son objetables, excesivos, ¿no tienen vuelta? Nosotros estamos confiados de que tenemos un convenio colectivo que nos respalda, que nadie está dispuesto a negociar, a echar vuelta atrás, por lo menos, a decir yo me bajo el sueldo para mantener un empleo. No. Por lo menos es lo que hemos nosotros conversado con los diferentes sindicatos, porque estamos trabajando unidos para poder respetarle los derechos a todos nuestros socios, ¿ya? A todos nuestros colegas. Entonces yo les pregunto, Javier, te pregunto, ¿se sienten amenazados por posibles desvinculaciones de aquí a fin de año o el próximo año? Porque esta es una mochila grande que está cargando el Estado, que a los municipios les cuesta pagar y que el Estado tampoco quiere asumir, me queda claro, desde el punto de vista del gobierno, digo, ¿no? Sí, yo quisiera respaldar lo que dice la colega en términos de decir que nos sentimos confiados en el trabajo de más de 20 años, que no fue a propósito de acuerdos de aprovechamiento del sistema, sino que fue precisamente de cara al empleador, de cara a las mesas de trabajo, a las calles que tuvimos que enfrentar respecto de estas mismas remuneraciones. Recordar que aquí hay funcionarios que tienen entre 30, 35, 40 y 45 años de servicio y que ese funcionario partió con un sueldo de 300, 360, hoy día puede verse incluso un funcionario que entra en esa misma altura de 500.000 pesos, porque es el sueldo base. Perdón, Javier, que te interrumpa, pero muchas personas que nos están viendo dirán, yo también tengo una carrera de servicio de 20, 30 años y no gano 8 millones, podría decir alguien. Pero ahí está, ¿verdad?, claramente explicitado que la corporación, los contratos y convenios colectivos tienen esa facultad absoluta. O sea, yo quiero creer que, digamos, tuve al frente equipos, ¿verdad?, negociando con equipos que además en propiedad nos generaron en su momento los estados financieros de las corporaciones municipales. Entonces, esto no es algo sorpresivo para para la autoridad, sobre todo. O sea, hoy día los alcaldes no nos pueden decir, digamos, mire, ¿sabe qué? Esto viene desde atrás. No, usted se hizo cargo es responsable y se hizo cargo del municipio y usted actuó como gerente de estas corporaciones municipales con derecho privado. Entonces usted negoció con nosotros y en propiedad este trabajador, ¿verdad?, pudo establecer, y yo le digo, señora, usted que está en la casa, nosotros lo hicimos de cara a la comunidad, a las comunidades educativas, los trabajadores, nuestro auxiliar de servicios menores, nuestro paradocente, nuestro funcionario CRA, nuestros funcionarios del área profesional. Todos ellos con diferenciación de contratos, porque recordar que también
la educación no es tan solo a propósito de un docente, ¿verdad?, y un estudiante, sino que también nosotros queremos creer que somos un eslabón importante y que esto no es un discurso que aparece cada 5 de octubre, ¿verdad?, cuando es el día del asistente de educación, sino que efectivamente somos un eslabón importante porque va en busca de brindar el servicio a nuestros estudiantes, que finalmente es lo más importante. Pero los profesores dicen, nosotros nos quedamos atrás y nosotros somos el corazón de la educación. ¿Cómo se justifica, preguntan ellos, que las diferencias sean hasta 4 veces? Que un profesor hoy día gane 1.900.000 pesos en promedio por una jornada completa y un asistente de la educación llegue a ganar 4 veces eso. Entonces, dicen ellos, ¿qué está pasando? Y les pregunto a ustedes, desde su perspectiva, ¿es que ustedes consideran que han sido mal negociadores? ¿Que los sueldos de ellos también deberían dispararse? ¿Los de ustedes deberían nivelarse? ¿Cómo sigue? Efectivamente, Scarlett, discúlpeme que me tome esa pregunta, pero de verdad yo trasladaría esa pregunta a quienes son nuestros también compañeros de trabajo y que ocuparon por mucho tiempo la dirigencia de los profesores. Porque nosotros cuando el año 2017 nos hicimos cargo de establecer nuestros derechos adquiridos de los contratos y convenios colectivos por cuanto la ley señalaba que iba a haber un traspaso. Y era importante que esos derechos adquiridos quedaran consignados en la ley. Trabajamos al respecto, fuimos al hemiciclo del Senado. En el hemiciclo del Senado la ministra del piano gritó de un extremo a otro: se conservan todos los derechos adquiridos menos la posibilidad de seguir negociando, toda vez que había un traspaso y que al cabo de 2 años estos sindicatos se transformarían en asociaciones gremiales. Entonces, de verdad hicimos la pega. ¿Por qué nuestros compañeros docentes no son capaces de hacerle esa pregunta a sus dirigentes para que, en definitiva, puedan tener respuestas y se pueda hacer un trabajo? Porque, sin lugar a dudas, creemos que es importante que se reconozca el trabajo en aula de nuestros compañeros de trabajo. En eso no hay discusión. Perfecto. Sin desmerecer de que los docentes toda la vida a ellos se les pagó la asignación de zona. Y a nosotros, con el traspaso recién, nos empezaron a pagar la asignación de zona. Y solamente a los que están dentro de los sindicatos, porque están dentro de sus contratos colectivos, no a la totalidad. Nosotros hay asistentes de educación trabajando para el SLEP que ganan el sueldo mínimo. Ya, les quiero agradecer la posibilidad de estar aquí, les hemos ofrecido como ITV Patagonia el derecho a réplica, porque nos parece que es un derecho que tenemos todos. Muchas gracias. Hemos escuchado un reportaje con opiniones de lado y lado y era para nosotros clave tener también sus propias respuestas. Así que, muchas gracias. Javier y Roxana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Sí, yo solamente quisiera señalar al final de esta intervención, ¿verdad?, junto con agradecer, decir que nosotros no nos dejamos de sorprender respecto de la línea que hoy día, repito, nos sorprende de parte de quienes nos ayudaron en su momento para poder establecer nuestros derechos adquiridos de los contratos de convenio colectivo. Nos referimos al senador de aquel momento, senador Bianchi, y hoy día es diputado don Carlos Bianchi. De todas maneras, llamamos al diálogo respecto de lo que podemos seguir haciendo. Mancomunidad, aún quedan reivindicaciones de derechos de los asistentes de la educación de los cuales tenemos que seguir trabajando. Pero solo decir que nos sorprende y queremos de todas maneras clarificar, ¿verdad, Rosana? Sí. ¿Cuál va a ser finalmente la línea que va a llevar adelante nuestro actual diputado? Si finalmente en otrora, ¿verdad?, nos defiende y hoy día habla de desvinculaciones. Entonces, es por lo menos contradictorio, por decirlo menos. Eso es. Javier y Roxana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, avanzamos a más temáticas que nos interesan en la educación. Yo he dicho que la educación pública en la región de Magallanes se ha convertido en un verdadero campo de batalla, a ratos con una disputa ideológica, luchas de poder incluso, paralizaciones. Hemos pensado más de alguna vez, bueno, ¿y los estudiantes en esto son rehenes de la educación pública? Porque estas reivindicaciones terminan de alguna manera perjudicándolos también. Así que vamos a seguir avanzando en esto con un conflicto que a mí me parece sumamente importante. Hubo un traspaso desde las municipalidades al SLEP y fíjense que alguien aquí en esta historia pasó de villano a héroe, porque es realmente impresionante lo que ocurrió con Mario García. Atención con eso. Si el jefe de Estado,
el presidente Boric, dice públicamente que tiene una mala evaluación del director del SLEP. Lo deja prácticamente knockout. ¿Por qué llegó el presidente Boric a esa conclusión? El profesor Mario García, con estudios de posgrado en educación, accedió al cargo de director del SLEP por el sistema de alta dirección pública, un sistema de selección que nos cuesta mucho dinero a los chilenos. O sea, tenía el currículum suficiente para asumir ese cargo. Mario García asume el cargo de director del SLEP y para los profesores pasa de villano a un casi héroe, como decía. ¿Y por qué? Porque apenas asumido en el cargo, los dirigentes de los profesores le advirtieron que vendrían protestas y hasta un paro para exigir aumentos de sueldo. Entonces, ¿qué hizo Mario García? Escribió un oficio a la Dirección de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, para preguntarle a su director, Rodrigo Egaña, si el SLEP tenía facultades o no para subir los sueldos y se podía proponer además una fórmula para hacerlo. ¿Y qué recibió de vuelta? Un feroz golpe del gobierno, lo sometieron a sumario, lo separaron de su cargo y cuando el presidente Boric vino a Magallanes, declaró públicamente que tenía una muy mala evaluación de su trabajo. ¿Qué ocurre ahora? Los profesores defienden a Mario García, dicen que él solo consultó cómo arreglar este conflicto sin ofrecer aumentos de sueldo, afirman que solamente buscaba una fórmula con la guía y ayuda del gobierno. ¿Y en qué va todo esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, Mario García ha demandado al Estado de Chile por 1.000 millones de pesos. Siente que el gobierno vulneró sus derechos y el Ceremi de Educación de Magallanes, consultado sobre este caso, prefirió guardar silencio. Vamos a los detalles de este conflicto. Él no es el único responsable, ojo, porque él tiene profesionales dentro del SLEP, de sus oficinas, donde hicieron, digamos, estas acciones, dieron las gestiones de dónde podían sacar para ver un aumento de sueldo de los profesores. Pero él nunca nos prometió, les voy a pagar. Él lo que hizo, colegas, yo voy a consultar al director de educación pública si esto es factible, si hay una vía donde yo pueda reconocer realmente el trabajo de los profesores, porque acá está pasando algo y los profesores están pidiendo una paralización, porque él lo sabía. El 3 de diciembre el director del ELEP hizo la consulta por escrito a la DEP, siendo que nosotros ya lo habíamos conversado antes con la DEP. Y tú sabes que el director de la DEP se demora 2 meses para contestar, y entre esos 2 meses, que fue el 27 de febrero, nosotros tuvimos reunión con el ministro en Valparaíso. Y tú sabes lo que él hizo en forma irónica, y eso es lo que a nosotros nos molesta y que nos llevó a paralizar, porque como, o sea, si le subo a usted, ¿qué me va a pasar con el resto de las regiones? Acá no hubo un intento de gestionar, si ese es el tema. Fue sumariado injustamente, muy injustamente. Era un buen elemento, yo creo que era una persona bastante profesional y creo que hay persecución política en sí. Yo no le veo los errores que cometió, él avisó de antes de que se asumiera que este problema iba a pasar, vino a hablar conmigo varias veces de lo que iba a pasar y pasó lo que él dijo, y yo creo que fue bien consciente y bien profesional en la manera de administrar, incluso estaba muy bien evaluado antes y durante su proceso. Por lo tanto, yo creo que es un tema político de tratar de buscar un culpable, etcétera. Sobre el caso en particular no me podría referir porque se encuentra en este momento en el Poder Judicial, pero fundamentalmente a la familia señalarles de que estamos trabajando muy fuertemente para el fortalecimiento de la educación pública. Pasamos de un sistema que estaba en crisis a un sistema que tiene una agenda, que tiene en este caso una inversión comprometida, que está cumpliendo también con los elementos que anteriormente no se cumplían, que tienen que en este caso con los sueldos, con las previsiones, con la mantención de la escuela, con los insumos que necesita cada establecimiento educacional, los liceos técnicos profesionales, por ejemplo, y además existe una agenda de inversión que es muy importante. Somos unos convencidos como directorio regional, si el director del SLEP tiene profesionales dentro de la oficina donde vieron una factibilidad de aumento, es que quizás sí se podía. Acá no quisieron
gestionar. Acá no hubo un intento de solucionar el tema de los profesores en Magallanes. ¿Por qué? Porque se le venían otras regiones encima. Bueno, primero el servicio local obviamente la facultad no la tiene, ya no podemos hacer una modificación unilateral en este caso de los ingresos de los docentes, eso no tenemos la facultad legal para hacerlo y existe un proceso formal que es la negociación, en este caso la negociación que hace todo obviamente en este caso la gestión pública, y ahí es donde ellos deben obviamente buscar estos acuerdos, ya que serían a nivel nacional, no particularmente la región de Magallanes. A nosotros no nos pagaron el sueldo a fin de mes. Por lo tanto, ¿quién se sostiene sin sueldo en el mes? Nos vimos obligados a regresar por un amedrentamiento de parte del empleador, sin ninguna solución de parte de ellos. Y hasta la fecha. En la región de Magallanes tenemos un presupuesto para el año 2025 aprobado por ley de presupuesto que alcanza en ingresos los 68.000 millones y fracción. El costo estimado de nuestro servicio bordea los 90.000 millones. Por lo tanto existe un déficit, la verdad, bastante importante y tiene que ver mucho con los gastos que tiene el servicio. Particularmente en gasto en personal nosotros deberíamos estar alrededor de los 60.000 millones. A pesar de tener un déficit del presupuesto, eso es cubierto en este caso por el Estado chileno y por el Ministerio de Educación. Bueno, desde el punto de vista de las subvenciones que entrega el Estado en la región de Magallanes y la Antártica chilena, son cerca de 100.000 millones de pesos los que anualmente se entregan en materia de subvenciones. De estos 100.000, cerca de 60.000 van a la educación pública, en este caso el Servicio Local de Educación Pública. Producto también del déficit que tiene el servicio local a propósito de la herencia de los municipios y de las corporaciones en nuestra región, también se inyecta un suplemento adicional que es cercano a los 20.000 millones de pesos para poder cubrir, en este caso, las obligaciones que tiene el servicio local en materia del funcionamiento de las escuelas, en materia del cumplimiento, ¿cierto?, de las obligaciones con los trabajadores y trabajadoras y, en definitiva, para que todo el sistema pueda funcionar de manera apropiada. La ley de presupuesto nosotros nos entrega un ingreso determinado en función de, en este caso, la subvención escolar. Y la subvención escolar está determinada por la matrícula y por la asistencia de los alumnos en este caso a las aulas. Lo que habría que hacer, obviamente esto es un proceso que no depende directamente del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, sino que más bien en este caso el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública y también obviamente el Poder Legislativo, que tendría que ver una fórmula diferente de cómo se genera el ingreso para los servicios locales y para cualquier sostenedor a nivel país. Es decir, el cálculo tendría que cambiar porque lo contrario los números no dan. Claro. Todos estamos dispuestos a buscar la solución, porque este es un tema que si muchos de los que estuvieron ya se dieron cuenta que no funcionó y que hubieron errores. Pero acá hay que buscar la solución y eso tiene que partir del gobierno, o de este gobierno o del próximo que venga. Lo único que queremos es que se solucionen los problemas. Lo único que queremos es una educación digna, como dice el Servicio Local de Educación, para nuestros hijos. Lo que queremos es que nuestros profesores se mantengan a un alto nivel de educación para que puedan enseñarle a nuestros hijos y nuestros hijos tuvieran el nivel de educación que realmente se merecen. Sigue ahora que nosotros en forma paralela sí tuvimos conversaciones con la otra región extrema, que es la región de Arica, que en un momento ellos pasaron por la misma situación en el 2014, le sacaron, digamos, una parte de un bono que ellos tenían compensatorio por ser zona extrema. Y ahora vamos a ver por esa área. Esto tiene que partir de un presidente, sea cual sea, tiene que partir del Ejecutivo y decir, oye, acá nos equivocamos durante años en hacer esto, busquemos la solución y veamos ordenar. Le queda todavía meses, ojalá tuviera el gesto de llamarnos a conversar. Nosotros no perdemos las esperanzas, sabemos que seguramente el alza de las remuneraciones que nosotros tanto estamos peleando, no lo íbamos a conseguir el 2025, pero sí lo hubiéramos esperado para el 2026 y todavía estamos a puertas de conseguirlo, si ellos tienen una mirada realmente que les importa la educación. Más y más desafíos en materia de educación. Y seguramente usted se estará preguntando cuándo ponemos el foco y nos preocupamos realmente de la calidad de la educación. Un concepto que levantó un joven dirigente estudiantil, Gabriel Boric, hoy instalado en el gobierno junto a una serie de sus partidarios. Pues quiero que tomen nota de lo siguiente.
Hablamos con Jorge Valdés, hoy director del SLEP, y nos dijo lo siguiente: el Estado invierte un promedio de 700.000 pesos mensuales por cada estudiante de la educación pública en la región de Magallanes. Pero atención, si hablamos de una pequeña escuela en Timauquel, en Puerto Toro, por ejemplo, donde hay solo 2, 3 o 4 alumnos y apenas un profesor, cada estudiante puede llegar a costar hasta 1.200.000 pesos por mes. Mientras que en un liceo de Punta Arenas, un estudiante le cuesta al Estado casi 300.000 pesos mensuales. Y la pregunta obvia es ¿por qué la educación pública no obtiene los mismos resultados de la educación privada? Miren lo que estamos viendo en pantalla. Y vamos a tomar un solo ejemplo. En el Colegio Cruz del Sur, los papás y mamás pagan cerca de 300.000 pesos mensuales también por educar a su hijo o hija. ¿Y por qué, nos preguntamos, ese establecimiento logra que 23 estudiantes lleguen a 823 puntos en la PAES, un puntaje nacional, atención, en matemáticas, y alcanza el lugar 36 entre los mejores colegios de todo el país en la prueba PAES? ¿Qué cosas se están haciendo mal en la educación pública y qué cosas se hacen bien en la educación privada? Conversamos con personas que han dedicado su vida a la educación y entre ellos también, por supuesto, conversamos con Valentina Aguilera, ex dirigente de los profesores y hoy Seremi de la Educación en Magallanes. Los invito a escuchar. En los colegios públicos del Estado en Punta Arenas invierten aproximadamente 300.000 pesos por cada alumno. En un colegio como el Cruz del Sur, los padres invierten una cantidad similar por cada estudiante. Cuando yo reviso los resultados que ellos obtienen son realmente impresionantes. Entonces, le pregunto ahora con estos datos objetivos, ¿en la educación pública se dan este tipo de resultados? ¿Qué tan lejos estamos todavía de ese trabajo? Bueno, yo les puedo dar, ahí están, no sé, les puedo dar algún... Sí. Y ahí están, por ejemplo, los resultados. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Hay experiencias. Nosotros, de hecho, sin ir más lejos, incluso en la escuela de Punta Delgada tuvimos puntajes muy parecidos a lo que obtuvo la escuela, en este caso el Colegio Cruz del Sur. Pero acá también tiene que ver con un tema de propósitos y también de línea base. Es decir, nosotros partimos, por ejemplo, de la línea base que teníamos justamente del periodo anterior a la pandemia. ¿Ya? Ninguna escuela, en este caso, con sus características que nosotros podríamos entrar a desarrollar en extenso, tiene en este caso un solo condicionante o un solo elemento. También hay que entender o visualizar características que en este caso tienen que ver con características sociales. O sea, usted dice, ¿hay un contexto que rodea esto? Hay un contexto en el cual, por ejemplo, se desarrolla esta mejora. Y lo que tenemos que ver nosotros es cuál es la línea base, ¿ya? Porque desde esa línea base es donde nosotros entendemos la mejora educativa. Es decir, hay una línea de partida que es distinta. Es una línea de partida que es distinta. ¿El estudiante de la educación pública tiene una línea de partida más atrás? En realidad, más que eso, nosotros vemos los resultados que han obtenido las comunidades educativas en el tiempo en relación a una serie de características que tienen cada una de las escuelas y nosotros vemos que justamente en las escuelas públicas donde se está dando una mejora bastante significativa, particularmente en relación a lo que teníamos años hacia atrás. Probablemente en escuelas que están totalmente enfocadas a lo que son los resultados en las pruebas estandarizadas, hayan resultados que sean, digamos, estables en el tiempo. Pero cuando nosotros estamos procurando, en este caso, la mejora educativa y particularmente en el sector público, evidentemente que nosotros analizamos de dónde partimos, en dónde estamos, dónde hay una mejora y también hacia dónde vamos. ¿Cómo cree usted que el Colegio Cruz del Sur ha logrado mostrar un camino de crecimiento en la educación en términos de resultados? Buena pregunta. Es un colegio particular, ¿cierto? Que tiene quizá una triada perfecta. Buenos alumnos, alumnos comprometidos en la educación, motivados y también por una tradición, porque un colegio que hace ya muchos años viene con buenos resultados académicos y de convivencia escolar, que no es menor. Apoderados comprometidos también que adhieren al proyecto educativo porque son apoderados que entienden que la educación es lo mejor que pueden entregar a sus hijos. Y un plantel de funcionarios, porque acá no solamente los docentes, directivos, auxiliares, administrativos, todos que tienen un férreo compromiso con el proyecto educativo. ¿Qué es lo que lo hace a usted sentirse más orgulloso de este proyecto educativo? Yo en mi primer discurso hace 15 años, porque hace 15 años que estoy de director, dije, tenemos que mantener nuestro rendimiento académico, pero ojalá sean felices. El lugar donde vienen los alumnos, vienen a aprender, pero también vienen a pasarlo bien, porque están 10 horas del día o 8 horas del día en el colegio. Por lo tanto, tiene que tener un lugar seguro, un lugar donde se encuentran con amigos en los espacios que tienen el recreo y también en la sala de clase. Yo creo que
Lo más orgulloso que uno puede tener es que estamos formando buenas personas. En los últimos 15 años siempre hemos sido primeros a nivel regional. Estamos siempre dentro de los 100 primeros colegios a nivel nacional. Hemos estado en el lugar 16, que es el puntaje histórico, pero generalmente bordeamos entre el 30 y el 40. Ahora estamos en el 36. Pero es un logro, porque es un colegio que hemos ido creciendo, no con los recursos que tienen los colegios grandes de Santiago. Damos pelea para sacar buenos resultados. Yo pongo énfasis que más que en lo académico, en que sean buenas personas. Yo creo que ahí está el logro del colegio. Pero también ha habido algunas debilidades que tenemos como desafío. Crecer en espacios, que es difícil porque estamos en el centro de la ciudad. Y en relación a lo segundo que tú preguntabas acerca de una integración, tenemos chicos con situaciones especiales, 16 chicos con Asperger, 40 con hiperactividad. Hemos ido creciendo también en profesionales que pueden atenderlo, pero no tenemos hasta el momento un proyecto de integración, porque eso significa también elevar costos, elevar la escolaridad, y todavía nosotros no hemos dado ese paso, porque estamos extendiendo a un segmento de la comunidad que no son los más ricos de Punta Arenas, ¿cierto? Son profesionales que entienden que la educación son lo mejor que pueden entregar a sus hijos, pero yo también me atrevería a decir que si uno sube la escolaridad, porque hay apoderados que hacen un esfuerzo por mantener su hijo acá, también podría haberse dificultado en mantenerse en el colegio. De partida, la educación pública desde hace muchos años ha ido de más a menos, sin lugar a dudas. Incluso uno puede atreverse a decir de que el Estado entrega y aporta mucho más dinero que lo que puede aportar y entregar un privado. Los colegios privados pertenecen a conglomerados muy pequeños. En cambio, la educación pública proviene del aparataje estatal, es decir, donde el país con sus políticas debiera justamente entregar todo lo que se requiere y lo que se necesita para poder educar y formar personas que son las encargadas de cambiar el futuro de un país. Se ha despilfarrado el dinero del Estado y aquí hay responsabilidades compartidas. Creo que en primer lugar los políticos le han hecho un daño al sistema. ¿Por qué? Porque no han sido las personas más idóneas para exponer una postura política responsable, seria, solidaria, comprometida, sin dobleces, y que justamente apunte a que lo que se quiere entregar y a lo que se quiere invertir se cumpla, se haga y que llegue a todas partes, pero que sea a través de una planificación previa, con un conocimiento de causa y que no se implementen cambios, como ha ocurrido en Chile, tan bruscos, tan drásticos, de cambiar de un sistema a otro sistema de la noche a la mañana, porque hay gente que sale a marchar a las calles, porque hay gente que hace protesta, porque hay paros, porque hay tomas, porque hay desastre, porque hacen una serie de actos de violencia para hacer prevalecer una posible postura utópica de que de esta manera nosotros podemos cambiar el sistema educacional, y en ese contexto la política tiene mucho que decir. Y si la política no se hace con la seriedad y la responsabilidad que se merece, la política en este país, en estos últimos 30, 40 años, yo creo que no ha sido la mejor. Y eso ha atentado contra el sistema educacional, por supuesto que sí. Encontraron que con un cambio puede ocurrir una ayuda o un apoyo, como es cambiar el sistema municipal al sistema del Servicio Local de Educación Pública. Yo no digo que los cambios sean malos. Si los cambios que ocurren en el sistema educacional son para ayudar a la causa, te creo que hay que aplaudir. Pero si no, entonces hay que esperar. En este caso hay que esperar todavía porque es muy prematuro. Pero si tú me explicas o alguien me explica a mí qué pasó con una corporación municipal aquí en Punta Arenas, que es el ejemplo en todo Chile, que se recibe con 22.500 alumnos y se entrega al día de hoy con 10.000, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron los alumnos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién responde por esto? ¿Y dónde están los otros 10.000? Ah, en los colegios privados o en los colegios subvencionados que eran particulares.
Pues bien, tú haces ese análisis y dices, ¿y qué pasa entonces? ¿Cómo esa mamá, cómo ese papá de escasos recursos puede enviar a un hijo a un colegio de ese tipo y no dejarlo en el público? Respuesta fácil. La familia hace esfuerzos sobrehumanos. La mamá y el papá, gente humilde, trabaja el doble con tal de juntar el dinero para mandar a su hijo, a su hija a un colegio de ese tipo. Porque no quiere el colegio público. ¿Y por qué no lo quiere? Porque resulta que el colegio público pasa de toma en toma, de paro en paro, de destrucción en destrucción, marcha y esto y el otro. Se pierden clases por doquier, funcionarios con meses y años de licencias médicas. Imagínate, 3 años, 4 años, 5 años con licencias médicas. ¿Cómo es posible que ocurra aquello? Y eso obliga a que el colegio tenga que tener un reemplazante, el sostenedor tiene que contratar un reemplazante, está pagando 2 sueldos. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque, a ver, se está gastando lo mismo en este alumno privado y en este, pero los resultados son distintos. Yo creo que entrega más el público, sigo insistiendo. La respuesta está justamente en el sistema, en el control del sistema, la fiscalización del sistema, la supervisión del sistema y quienes administran y dirigen el poder en el país. Y el poder legislativo, obviamente, que tiene que empezar también a meditar que las normas, las reglas, los programas, cuánta cosa se hace y los cambios no sean de la noche a la mañana, que se hagan cosas bien pensadas, cosas bien meditadas, que se pongan exigencias. Las exigencias tienen que servir. ¿Dónde quedan los méritos de las personas? Por lo tanto, aquí es un sistema que falla porque falla el mundo político, porque fallan los propios gobiernos que se hacen cargo del poder del país, porque no están acorde a lo que se está haciendo o a lo que la gente quiere, y la educación va de mal en peor. Los niños al día de hoy son muy pocos los que saben leer comprensivamente, son casi nulos los aprendizajes en distintas asignaturas. Cuando inicia el periodo de gobierno del presidente Gabriel Boric, las escuelas estaban cerradas, usábamos mascarilla, estábamos implementando ciertas medidas junto con la autoridad sanitaria para la recuperación efectiva y absoluta del periodo de clase. Y sobre eso empezamos también a trabajar con el plan de reactivación educativa, con una serie de medidas en convivencia escolar, en fortalecimiento de los aprendizajes, en revinculación y asistencia, que también es un componente muy importante, porque si evidentemente los niños y niñas jóvenes no asisten a la escuela o tienen baja asistencia a clase, evidentemente que los procesos de aprendizaje no se pueden consolidar. Cuando usted dice una mejora muy significativa, por ejemplo, nosotros en cuarto año básico, este año tuvimos una mejora de más de 5 puntos en lenguaje y en matemáticas en relación al año 2022. Y eso es una respuesta como sistema, no es solamente una escuela, donde tenemos escuelas que han tenido mejoras muy significativas, tanto la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, pero también muchas otras. Diferencias con respecto a lo que teníamos antes, por ejemplo, hay avances significativos en la entrega de los resultados SIMSE como primer elemento. Que tengamos la entrega durante el mes de marzo es una noticia muy positiva para las comunidades educativas, porque eso significa básicamente que durante un periodo de algunos meses, entre que se brinda la prueba y se reciben los resultados, las comunidades ya tienen estos resultados en marzo, se pueden planificar, ¿cierto?, algunas medidas y se pueden utilizar justamente para la mejora efectiva de los aprendizajes en las diferentes comunidades educativas. Eso es un tema que consideramos importante. Lo segundo también, que tiene que ver en este caso con las medidas del plan de reactivación educativa, que desde el punto de vista de que los puntajes han podido mejorar o se han podido mantener, ¿cierto?, en el tiempo y particularmente desde el año 2022 hasta ahora, eso significa que estas medidas han sido de utilidad y de interés para las escuelas. El gobierno también del presidente Gabriel Boric ha hecho una apuesta justamente en la implementación de los servicios locales de educación pública, no solamente con el propósito de estabilizarlo desde el punto de vista financiero, que había una situación muy compleja de acuerdo a la administración municipal, lo dijo el presidente en su cuenta pública, está demostrado que los municipios no pueden administrar la educación en nuestro país. Y en el caso de la región de Magallanes, ahí tenemos pruebas concretas de que efectivamente esto es así. Y en ese mismo caso, no solamente se trata de estabilizar en este caso lo que es el aspecto financiero de la educación, sino que también tenemos que apostar justamente por lo que es la mejora educativa. Los servicios locales históricamente han demostrado que han logrado frenar esta curva a la baja respecto a la pérdida de matrícula. Ya en varios servicios locales se demuestra que esta curva se detiene, e incluso en algunos servicios locales se ve que existe un incremento en la curva. Hoy en día, por ejemplo, los establecimientos también conocen cuáles son sus ingresos y sus gastos, y eso es algo que entregan los servicios locales, ¿ya? Por lo tanto,
Yo siempre lo he dicho, que en este caso en la educación pública y particularmente en la educación en general los procesos no son inmediatos, siempre son a largo plazo. Por lo tanto, también hemos planteado que los servicios locales no van a poder resolver todo en lo inmediato, pero en el transcurso del tiempo yo siento que los servicios locales sí son una solución a largo plazo respecto a muchos temas que estaban pendientes por parte de la educación pública. En el ámbito privado hay meta, Sí. hay un sostenedor que está encima, Control. se tiene que hacer bien. ¿Y en el ámbito público? Está todo instalado, pero no se cumple. Cada uno puede hacer incluso lo que quiera. En el ámbito público. En el ámbito público, es así. Los pitutos, los compadreos a la orden del día. Y eso se ve en todo ámbito de cosas. Es que llama la atención todavía más porque este presidente tenía como bandera y como camiseta la educación y fue lo que más prometió, educación pública, gratuita y de calidad. ¿Qué pasó? No hay nada de eso. Absolutamente nada. Gratuidad existe y ha existido siempre. Pero de calidad, cuando hablamos de calidad tenemos que hablar justamente de resultados. Y los resultados de la educación pública no están. Que tratemos de justificar porque se subió un puntito o porque se bajó un puntito del CINSE o porque subimos 3 puntitos y bajamos solo 2 y así sucesivamente, y veamos de que hay escuelas y colegios en Chile que tienen 198 puntos en CINSE. ¿De qué estamos hablando? Es un fracaso, y no solo un fracaso, para mí eso significa un engaño. Estamos engañando a las familias, estamos engañando a nuestros propios alumnos, por Dios. Entonces, ¿cómo uno, en el caso mío, me voy a poder quedar tranquilo? Tengo que trabajar incansablemente en lo que estoy haciendo el día de hoy, con toda la fuerza que me queda, con todo el ímpetu que tengo, y tratando de que todos los que están en el colegio nos unamos para poder entregarle al fin algo que sea valioso a los alumnos. Y ahí recién yo puedo estar hablando que estamos tratando de entregar una educación de calidad, pero hablar así con ese facilismo terrible, gratuidad, calidad, equidad, justicia social y cuánta cosa, en el papel y en el discurso se ve muy lindo, muy hermoso, pero en la práctica no hay nada de eso. ¿Cómo tú me vas a poder entender que al día de hoy un alumno que salga de cuarto medio ni siquiera a veces domina las 4 operaciones de la aritmética? Uno trabaja y trabaja y trabaja. 50 y tantos años de mi vida dedicada a la educación de cuerpo y alma. Y me identifiqué toda la vida con aquello. Y no paro de trabajar. Es la misión que en algún día yo asumí cuando me titulé de profesor de Estado en Química en la Universidad de Chile. Servir, pero servir bien. Como dice la palabra, no servirme yo, ni servir a otros. Porque a mí eso no me interesa. Servir a quien yo tengo que servir, que son mis alumnos, y lo he hecho durante todos los años de mi vida. Y a colegio que he llegado, tengo que trabajar para que mis alumnos, mis alumnas, reciban una buena educación, de calidad, se la merecen. No son migajas, no son cosas que ellos estén pidiendo, no. Es el deber del Estado de entregarle a los jóvenes una buena educación. Y para eso tienes que tener gente idónea que trabaje en las escuelas y los colegios. Buenos equipos directivos, preparados, no equipos donde el compadre anda a la orden del día. Cuando el sistema falla de arriba, de la cúpula, donde tenemos un poder que es el Estado, donde hay un gobierno que está conformado por una serie de personas que son los ministros de Estado, y en el caso nuestro, ministro de Educación, obviamente que ya ahí tenemos que tener la primera señal. Esa es la primera señal de que si se quiere hacer algo, que se haga bien, que se dirija bien, que se administre bien, que haya fiscalización, que haya supervisión, que haya de todo lo que tiene que haber para que no ocurran estos desastres que día a día lo estamos viendo. Tienes tú un poder legislativo donde están los políticos, legislen, pero legislen preguntando, consultando, haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, el año 94 se termina con el gobierno de don Patricio Aylwin, inicia otro gobierno y se aplica la famosa jornada escolar completa, que es una copia fiel de una instancia española, que no juntaba ni pegaba con la realidad de este país. Y se implementó, ¿y quién me puede señalar a mí al día de hoy que la jornada escolar completa haya sido un éxito si hasta el día de hoy la tenemos? Y los propios profesores están reclamando de sobrecarga de trabajo. Entonces, esas cosas tú dime, ¿cómo te las explicas? Mala gestión, pues. Malas propuestas. Y ponte en el lugar de los chiquillos.
42 horas en la enseñanza media que tengan que estar sentaditos, pero así todo estoy contento y estoy feliz porque creo que en 50 años algo de lo mío he entregado y eso me deja a mí muy tranquilo, porque en el fondo he cumplido con mi misión y uno siempre tiene la esperanza y el sueño de que esto en alguna medida se pueda cambiar. Y es un mensaje para los que vienen a gobernar y dirigir el país. Ojalá que elijan personas idóneas en los cargos, los mejores en los cargos. Y sigo pensando que la educación pública debe ser una realidad, lo fue. Hay oasis en Chile de escuelas y colegios que hacen muy buen trabajo, colegios públicos, y por supuesto eso hay que aplaudirlo, pero no debieran ser los oasis, debieran ser todas las escuelas públicas de Chile. Y ahí hay una deuda también, que es en el fondo la capacitación de los profesores, de los directivos, armar cuadros permanentes para que lleguen los mejores a ser directores de colegio. No podemos seguir que para director de colegio, aquí no estoy ofendiendo a nadie con lo que digo, pero director de colegio tiene que ser una persona que realmente no solo sea comprometida con lo que hace, sino que también sepa liderar principalmente. Mi sueño sería que la educación pública se levantara de donde está. Lamentablemente lo veo difícil porque hay una complejidad, la política ha estado inmerso en eso. Creo que es difícil, no es imposible, pero hay que unificar criterios y yo soñaría con un colegio. Yo cuando estudié en un colegio salesiano, estaban el hijo de un trabajador y el hijo de un empresario juntos y podíamos convivir juntos. Pero había una buena educación, había buenos profesores, habían apoderados que estaban comprometidos con el proyecto. Yo creo que ahí hay una falencia tremenda hoy en el día de hoy. Yo lo veo, a mi edad es imposible de verlo. Yo creo que va a costar enormemente que la educación pública vuelva al nivel que tenía hace 40 años atrás. El programa de hoy ha dejado, esperemos, muchas reflexiones, pero espero también muchísimos desafíos que son urgentes de atender y ojalá que todos estemos a la altura. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Informe Regional. Gracias al compromiso de ITV Patagonia por llevarlo adelante, esta investigación periodística que está siempre preocupada de nuestras autoridades, de los problemas ciudadanos. Estén atentos siempre a nuestros reportajes porque vienen más cosas interesantes. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias. Hasta pronto.